SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el principio del fin en la subida de tipos. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Es el anuncio del Banco Central Europeo. Subida de tipos. We intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting Y in anuncio March. de que habrá otra subida en marzo. Y después The subsequent path of our monetary policy. se acabó. A partir de ahí, no hay un punto final, pero sí probablemente un punto seguido. Las subidas que quedan son la de hoy y la del próximo mes, y a partir de ahí calma. El Banco Central Europeo es una institución que vive de enviar certezas al mercado. Hoy lo cierto es que ha mostrado sus incertidumbres, porque el Banco Central Europeo ha lanzado dos mensajes a la vez. El primero, el de decir que la inflación ya está bajando, que es optimista. Es más, ha llegado a insinuar que quizás la subida del mes que viene ni siquiera pueda ser necesaria porque de momento no hay una decisión sino una intención, decía Christine Lagarde. We increased rate by 50% in December. We increased rate by 50 basis points in Después de lo hecho en diciembre, después de lo hecho en febrero, which is a strong word. It's not an absolute irrevocable and conditional commitment, but it's a strong word. se tiene una fuerte intención, pero no un compromiso irrevocable de By subir 50 tipos. basis points. Otra vez 50 puntos. Así que el primer mensaje que se lanza al mercado es que ni siquiera la subida de marzo es segura. Pero el segundo es que habrá esta subida y quizás otras más, que el pico de la montaña se divisa, es verdad. Pero no hemos llegado allí todavía y cuando se le preguntaba, lo hacía ella misma, estamos en el pico de esa montaña, decía. Does that mean that you have reached the pinnacle or the peak? No. We know that we have ground to cover. ¿Significa eso que hemos llegado al pico? No. Tenemos todavía trabajo que hacer. As we will receive projections, we Y will esas need to cuestiones assess. dependerán de las proyecciones que tengamos. Insisto, hoy el Banco Central lanza los dos mensajes, el de estamos ya llegando, incluso no sea necesario más, y el de probablemente es necesario más. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo está trabajando con dos planos a la vez. Hay un plano que es conocido como Forward Guidance en lenguaje de banquero central, básicamente lo que se espera, y hay otro segundo plano que es el de los datos de día a día. Y las dos cosas no cuadran ahora mismo. La visión de largo plazo era la inflación no iba a bajar tanto y no iba a bajar tan deprisa. Y lo está haciendo. El día a día contradice ese largo plazo. El día a día está mostrando que la inflación cae y que cae muy fuertemente, especialmente en materia energética. Conclusión, ahora mismo el Banco Central Europeo sugiere que estamos cerca de la cima, que probablemente sea necesario un poquito más y que la cuestión ya no es de si subimos más, sino de cuánto poquito más subimos. Este es básicamente el final de una historia que se ha escrito así en la calle, sufriendo un poquito y un poquito y un poquito más. Hasta el gorro o un poco más. 170 este mes. Como la tengo cada 6 meses, en agosto 70 euros y ahora en enero 170 más. Con cuotas Este año hipotecarias me cada vez más subieron, y caras. El próximo año, si no me mantienen lo que pago este año, no pago más y que me quiten el piso. Pues lo mismo que todo el mundo, es lo que hay. Sí, 200 y pico de euros. Sí. Y el día que no podamos pagar más, pues no pagaremos más. Así que Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. De momento, el Euribor debiera moderarse en torno al 3,6, que es donde está, si acaso un poco más, si descontamos algo más, pero el fin de la subida de hipotecas debiera estar más o menos cerca, en función de lo que ha dicho el Banco Central Europeo, que al detalle es exactamente qué. Pues hay un claro cambio de discurso y de mensaje en lo que ha dicho hoy el Banco Central Europeo, porque es verdad que ha subido los tipos de interés 50 puntos básicos, como en la última reunión, los deja en el 3%, pero como decimos, el lenguaje y el mensaje es totalmente distinto. Fíjate que en diciembre el BCE anunció que subía los tipos de interés y entonces Christine Lagarde añadía esto. Interest rates we still have to rise significantly
at a steady pace. Que los tipos tendrán que incrementarse significativamente a un ritmo sostenido. Ahora las palabras suenan parecidas, pero cambia el orden. The Governing Council will stay the course in raising interest rates significantly at a steady pace. Y dice ahora que continuará el curso de subidas significativas a un ritmo sostenido de los tipos. Ya no se dice que hay que incrementarlos significativamente. Otro cambio importante en el mensaje de hoy, quizás el más evidente, es que en el comunicado se concreta la subida de la próxima reunión. Hemos pasado de esto que escuchábamos hasta ahora, We expect to raise them further. que el BCE prevé seguir aumentando los tipos de interés, a esto otro. We intend to raise interest rates by another 50 basis points. Prevemos aumentar los tipos otros 50 puntos básicos en marzo, que ya es un cambio, pero es que luego continúa la frase And we will then evaluate the subsequent path of our monetary policy. diciendo que posteriormente se evaluará la senda. Esta frase no figuraba antes en el comunicado ni en el discurso del BCE y significa que se abre la puerta a parar las subidas incluso o a reducir su ritmo. Y hay un tercer cambio significativo que apunta a lo que se conoce como la tasa terminal. Hasta ahora se decía que los tipos subirían hasta alcanzar niveles restrictivos. To reach levels that are sufficiently restrictive to ensure. Y esta parte desaparece del mensaje de hoy. Ya no se quiere alcanzar ningún nivel, sino mantenerlos en niveles restrictivos. Pueden parecer cambios semánticos y pequeños, pero en este de los bancos centrales se mide cada verbo, cada palabra, cada adjetivo, y estos cambios apuntan a que la subida de tipos está llegando a su fin. Esto es lo que ha dicho el Banco Central Europeo hoy. Es exactamente lo mismo que ha dicho el triángulo de bancos centrales. También hoy, el Banco de Inglaterra, que ha anunciado subida de tipos también, hasta el 4%, pero que sobre todo, ha dicho inmediatamente después que la inflación está comenzando a bajar. Que ha girado la esquina. Y que eso permite no tener que subir los tipos tanto. Y eso mismo ha dicho el Banco Central Europeo, como acabamos de ver, el Banco de Inglaterra, como acabamos de ver, y sobre todo la Reserva Federal, como les contamos ayer, Jerome Powell diciendo The inflation data received over the past 3 months show a welcome reduction in the monthly pace of increases. que los precios están bajando, que se necesitan más evidencias, pero que We have no incentive and no desire to over-tighten. que no van a seguir subiendo los tipos porque no hay deseo de pasarse de frenada, que ahora mismo parece que la subida de tipos puede haber llegado a su fin. So I do think that in this situation where we have still the highest inflation in 40 years, the job is not fully done. ¿Qué están diciendo todos los bancos centrales? Esto llega casi al final y la cuestión es cuánto dura este final y cuánto duran los tipos altos cuando definitivamente se marque ese final. Nos quedan 1, 2 subidas, probablemente estamos en la penúltima, y cuánto tiempo se sostienen ahí. Pero el alza dramática que hemos visto parece haber terminado ya. Esto para ustedes significa las hipotecas pueden subir un poquito más, pero no mucho más. Y a partir de aquí, segunda derivada. Esto para los bancos significa que los márgenes pueden subir un poquito más, los beneficios un poquito más, pero en principio no mucho más, que este ha sido un año extraordinario en el que con hipotecas récord han ganado dineros récord. Una hipoteca con todo lo que necesitas para que se te quite el miedo al compromiso. Porque ahora hemos bajado el precio. Hoy ha presentado resultados el Santander, 9.605 millones de euros de beneficios. Histórico el récord, decía Ana Botín. Y hemos obtenido resultados mejores que nunca y quiero destacar de manera responsable. BBVA, 6.420 millones, récord también, decía Carlos Torres. Hemos alcanzado el mayor beneficio de nuestra historia con una fuerte expansión del crédito. Sabadell, récord también, 859 millones de euros. González Bueno. Bueno, la rentabilidad sigue mejorando, beneficio 709 neto hasta septiembre con un crecimiento importante. Bankinter, Dancausa, también disparados los beneficios con mejora de lo hipotecario. En el segundo semestre del 2022, con la subida de los tipos de interés, el crecimiento ha sido mucho más acentuado
y ha permitido cerrar el año Y mañana CaixaBank. En total, los 5 grandes bancos van a haber ganado probablemente más de 22.500 millones de euros. 22.500 millones entre 5 bancos. Récord histórico. Nunca la banca había ganado tanto. Aunque tenga una casa recién comprada. Esto es lo que pasa cuando una hipoteca que se adapta a ti se cruza en tu vida. Y a partir de aquí, el debate de lo político. Porque con estos tipos y estas subidas y este impacto en la gente, y con estos tipos y estas subidas y este impacto en lo bancario, el gobierno se abre y se divide entre la parte del Ejecutivo que dice hay que poner un techo al Euribor, hay que limitar las ganancias de la banca y el esfuerzo que hacen las familias para pagarlo es lo que ha planteado Unidas Podemos. Lo decía primero la ministra Yone Belarra. Como imagino que no se puede decir que esos beneficios milmillonarios son capitalismo despiadado, pues voy a decir que son absolutamente impúdicos en un momento en el que la gran banca en España todavía no ha devuelto un rescate bancario del que se benefició todos los grandes bancos españoles de manera directa o indirecta, un momento en el que se están subiendo por centenares de euros las hipotecas a tipo variable y por tanto que el gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre es ya una urgencia y además cuanto más tardemos peor. Tanto les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante y que se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino lógicamente a decirle a sus clientes la que vicepresidenta Yolanda Díaz. La salida es la congelación para ayudar, sí, a los españoles y a las españolas, sin lugar a duda. Digo que el gobierno se hable porque eso es lo que plantean ministra, vicepresidenta, frente a la parte socialista, Economía y Hacienda, que lo que dicen es que de momento no, que se ha hecho un pacto de acuerdo voluntario con los bancos y que la voluntariedad de la banca impedirá el sobreesfuerzo de las familias. El gobierno puso en marcha una medida que es muy importante, es lo que dice va a María permitir Jesús Montero. También proteger a esa clase media en relación con la subida de las hipotecas. Es lo que hemos hecho. Tenemos que ver cómo esa medida se puede ir desarrollando a lo largo de estos meses. Hay que esperar y monitorizar lo que vamos haciendo, pero hoy por hoy esas son las medidas que el gobierno tiene encima de la mesa y esas son las que vamos a desarrollar. Hay todo un debate de fondo. Vamos a hacer lo que hacemos aquí siempre, que es apartar la política y hablar solo de economía, porque hay un debate de fondo sobre si, 1, se puede hacer, si es legal, y 2, si puede salir bien, si esto es real, un techo a las hipotecas. Así que vamos a hacer el ejercicio teórico de aplicar los límites que plantea la formación morada, para ver qué impacto tendría esto en lo hipotecario. Porque básicamente, si se pone ese tope, Jordi, lo que estamos hablando es que subidas de 3.000 euros aproximadamente al año quedan en menos de 600, 700, en fin, exactamente cómo quedaría. Pues hay varias posibilidades sobre cómo aplicar este límite. Se ha hablado, por un lado, de congelar las cuotas de las hipotecas. Es una de las opciones que manejó inicialmente Unidas Podemos y que mencionó la vicepresidenta Yolanda Díaz. Esto supondría que las cuotas durante un año apenas se moverían, es decir, que aquellos hipotecados de una hipoteca media que pagaban alrededor de 530 euros al mes por su cuota, seguirían pagando aproximadamente esto. A la hora de desarrollarlo, Unidas Podemos sí que ha hecho una propuesta concreta que es algo distinta, que es la de limitar el diferencial que se aplica al Euribor, es decir, que las cuotas hipotecarias subirían, pero la subida sería mucho menor porque se limitaría el margen que ganan los bancos más allá del tipo de interés que tienen que pagar. ¿Esto qué supondría? Pues para esa hipoteca media que estaría pagando unos 530 euros al mes, supondría efectivamente pagar más, pero pagar 150 euros más si se renovara ahora, no los casi 300 que tendrá que pagar ese hipotecado al actualizar la cuota con los datos del Euribor de hoy, porque hay que tener en cuenta que gran parte de la subida de la cuota hipotecaria es porque el Euribor se ha disparado, está 4 puntos prácticamente por encima del nivel que tenía hace un año, pero también hay una parte que obedece al margen que tienen los bancos y eso es lo que Podemos, en su día en una proposición no de ley que presentó en el Congreso, propuso limitar para que fuera solo del 0,1%. Ahora mismo esto está sobre la mesa. Y la respuesta de la banca sobre la mesa también.
diciendo, primero, Ana Botín. Lo que uno puede no es llegar a acuerdos o poner condiciones que expulsen del mercado hipotecario a los más vulnerables. Yo siempre cuento la historia, y esto Héctor lo conocerá bien. En los años 90, pues en México hubo un tema de perdonemos todas las hipotecas. Durante 25 años no se dio una sola hipoteca, y estoy exagerando un poco, salvo aquellos que no lo necesitaban. Esto es algo que tenemos que entender. Entonces, las hipotecas en España son de las más competitivas, son 60 puntos básicos por debajo de la tasa libre de riesgo. Segundo, no solamente que esto lo pueden pagar los más débiles, sino que esto puede romper el mercado. Carlos Torres, BBVA. La historia está repleta de ejemplos de economías y sociedades que abandonaron la iniciativa privada y empresarial por otro tipo de modelos con resultados catastróficos. Y tercero, las dos patronales bancarias dicen que esto no es serio, que el gobierno negoció hace 2 meses un cierto acuerdo y que ahora, 2 meses tarde, plantea otro acuerdo completamente distinto. Es lo que dice Alejandra Quindelán. Ante la propuesta de topar las hipotecas, recordar que hace tan solo 2 meses la banca trabajó codo con el gobierno en un acuerdo para ayudar a las familias que puedan tener dificultades con el pago de su préstamo. Con este acuerdo, las familias con problemas para afrontar la subida de la cuota hipotecaria es la EBE, y lo mismo que dice Alberto Aza, CECA. Debemos dar tiempo a que estas medidas surtan efecto y seguiremos estrechamente su implantación, analizando los avances que vayamos consiguiendo. Ya digo que hay un debate muy caliente en lo político que estamos intentando esquivar para hacer puramente el análisis económico. Profesora de Economía Financiera de la Universidad Complutense, miembro de Economistas frente a la Crisis, Mónica Melle, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer esto, la lectura puramente técnica. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? El decir Euribor con techo. Bueno, tendría que ser un acuerdo con la banca similar al que se ha producido con el Código de Buenas Prácticas, que se llegara a un tipo de acuerdo. Yo realmente veo que es difícil ahora mismo obligar a este tipo de congelaciones de manera además generalizada. O sea, yo pienso que a lo mejor sería conveniente modificar este código para que se puedan acoger más familias, porque es verdad que las hipotecas variables en España representan el 75% del total y puede haber 4,5 millones de familias que tienen hipoteca a tipo variable. Y los requisitos que se pusieron son requisitos muy exigentes que verdaderamente probablemente no lleguen a muchas familias que también son vulnerables, teniendo en cuenta el contexto actual de elevada inflación y sobre todo elevada inflación en la cesta de la compra. Por lo tanto, teniendo en cuenta la evolución de estos precios, a lo mejor sí se podría hacer algún tipo de revisión. Por ejemplo, se me ocurre que el deudor vulnerable, a lo mejor no es aquel que tiene unos ingresos de 3,5 veces el IPREM, es decir, de 29.400 euros al año, sino que a lo mejor si se sube, por ejemplo, a 4 veces el IPREM, estaríamos incorporando hasta 33.600 euros, que ya amplía un poco este ámbito. Y también otro tema que yo creo que hay que medir y ver bien es que se estén produciendo estas medidas, que se estén verdaderamente cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, el cambio a hipoteca fija. Esta medida, a la vista de lo que se ha venido produciendo, parece que ha sido muy, muy escaso, bien porque las entidades financieras no están ofertando productos de este tipo, o porque no se permite la portabilidad. Es decir, igual que en una compañía de teléfonos uno se puede ir a otra, yo creo que aquí debería de introducirse más competencia y más transparencia para poder convertir hipotecas a tipo fijo y que uno se pudiera ir a cualquier entidad sin ningún problema. Y esto sí que el gobierno sí que puede ir por ahí, a través además de un control por parte de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, que publique los productos hipotecarios, sus condiciones y facilite esta mayor transparencia y verdadera competencia en el sector, ¿no? Entendido, topar no, vigilar sí y modificar también. Esto del lado de el gobierno y su argumento. Del lado de la banca y sus argumentos.
¿Son reales los argumentos? Si se impone ese tope, ¿salta la banca? ¿Salta el sistema hipotecario? Bueno, verdaderamente el sistema ahora mismo bancario es español, es de los más solventes de Europa, se cumplen los test de estrés de solvencia y tiene unas garantías pues muy sólidas y no tiene ningún problema tampoco en cuanto a rentabilidades, ¿no? O sea, estamos viendo unos beneficios pues extraordinarios, o sea, extraordinarios en el sentido de bueno, pues muy elevados, teniendo en cuenta efectivamente la coyuntura de los tipos que les favorece, claro. Entonces, bueno, pues las rentabilidades también, aparte de que venimos de una época de reestructuración bancaria con bastantes despidos, cierre de sucursales, que bueno, pues ha reducido mucho su estructura de costes y por lo tanto, pues ya digo, tienen una rentabilidad pues superior a la media de la Unión Europea. O sea, realmente los últimos datos disponibles, la banca española está en una rentabilidad sobre el capital de su negocio de intermediación, el negocio básico, de un 27,6% en el segundo trimestre del año 2021, que es el último dato, o sea que ahora estará bastante mejor, mientras que la media europea está en el 17, o sea, 10 puntos por encima. O sea que está a la cabeza de la rentabilidad en Europa y entonces, bueno, por otra parte también han elevado mucho las comisiones. En fin, la banca tiene una situación, bueno, de rentabilidad y de riesgo muy cómoda como para no tener ninguna dificultad a la hora de afrontar este tipo de cuestiones. Por eso le quiero preguntar, porque la alternativa que se ha planteado, la que plantea el Gobierno, es el impuesto. Si mañana CaixaBank cumple las expectativas, vamos a tener 22.500 millones de beneficios entre los 5 grandes bancos y 1.500 millones de impuesto adicional. Es un 6% del total de los beneficios netos, es un 6% aproximadamente. La banca ha dicho, lo decía la consejera delegada de Bankinter, Dancausa, que esto no encaja. Impuesto no nos lo tendrían que haber puesto nunca. Y máximo cuando además, bueno, pues están diciendo que la economía en España va a ir muy bien. Pues va muy bien porque hacen unas subidas excepcionales y generan mayor presión fiscal. Yo no lo entiendo, ¿no? La banca tiene un argumento legítimo y es decir, oiga, nuestros impuestos ya los hemos pagado. Bueno, el Gobierno dice el contrario, dice, no, es que les va tan bien a ustedes y están ganando tanto en circunstancias bélicas que algo más pueden contribuir. ¿Pueden? Por supuesto. Hombre, yo creo que tienen que arrimar el hombro más porque efectivamente se están beneficiando de esta escalada de los tipos que se están produciendo para controlar la inflación y que van a seguir subiendo probablemente un par de veces más en este año. Entonces, cuando tuvo que rescatar a la banca, los ciudadanos pues a través de sus impuestos aportaron, bueno, según el Banco de España, que quizás se queda corto en su análisis, más de 60.000 millones de euros en esa crisis financiera. Yo creo que ahora es el momento de que la banca, con estos beneficios, pues contribuya más a esas arcas públicas, teniendo en cuenta además que, claro, que al final se están incrementando los dividendos, que es justo también, son accionistas, y también incluso los salarios de los directivos y los propios presidentes de estas entidades, que claro que tienen unos salarios que dices, bueno, estamos viendo también el problema de desigualdades que cada vez va a más, y bueno, yo creo que el tema de los impuestos es bueno, una cuestión de justicia fiscal, ¿no? Y bueno, aún así podrán pagar dividendos y podrán mantener esos salarios que tienen estos grandes directivos que a veces superan a los 10 millones de euros al año. Pues profesora de Economía Financiera de la Complutense, miembro de Economistas frente a la crisis, Mónica Mellé, gracias por estar aquí en La SER. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Hoy esta es la clave del día. La clave del día también en los mercados porque, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En los mercados lo que hemos visto es a la banca tirar de nuestra bolsa. Sí, con fuertes subidas el IBEX se anota aquí un 1,4% y lo hace gracias al tirón de Santander. La entidad se anota al cierre casi un 6% el día en el que ha presentado resultados, solo superada por Grifols y Fluidra. Hoy, especial banca en hora 25 de los negocios. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.